Bienvenidos, amigos míos, a un nuevo episodio en este recorrido fascinante por las vidas de las estrellas que han dejado huella en nuestra memoria. Hoy les traigo una historia que ha sido susurrada en los pasillos de la industria, comentada entre bastidores y que, durante años, ha alimentado las más atrevidas especulaciones. Una historia que nos invita a mirar más allá de los reflectores, hacia los rincones más humanos de una figura icónica, Ana Colchero. A sus 56 años, Ana ha decidido romper el silencio. Sí, aquella duda que tantos albergaban, aquella sospecha que flotaba en el aire. Finalmente ha sido confirmada. Pero antes de que las conjeturas se apoderen de ustedes, permítanme advertirles, estamos hablando de una mujer indomable. Ana Colchero no es solo una actriz, es una voz valiente, una escritora apasionada, una defensora incansable de las causas que tocan el alma. Y hoy, su revelación no solo nos sacude, sino que nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber de ella. Acomódense, porque lo que están a punto de escuchar es algo que, sin duda, esperaban desde hace tiempo. Les aseguro que este momento marcará un antes y un después. Y si quieren sumergirse conmigo en esta travesía y no perderse ninguna de las historias que tenemos reservadas, no olviden apoyar este canal y formar parte de nuestra comunidad. Pero antes de adentrarnos en su revelación, retrocedamos un poco para entender quién es Ana Colchero y qué la llevó a dar el paso más inesperado de su carrera. Ana, hija de inmigrantes españoles, creció bajo la sombra de la disciplina y el esfuerzo. Su camino comenzó en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió economía con honores. Sin embargo, había algo en su interior que no podía silenciar, un fuego por las artes escénicas. Y así, decidida a seguir su verdadera pasión, Ana dejó su tierra natal y se trasladó a Francia, donde se formó como actriz, dando un giro radical a su destino. No es la única figura destacada en su familia. Su hermana, Arantxa Colchero, también ha forjado su propia historia, aunque en un campo diferente, la economía. Casada con el doctor Hugo López-Gatell, figura clave en la salud pública de México, Arantxa ha trabajado codo a codo con él en investigaciones cruciales para enfrentar desafíos como la obesidad y la diabetes, convirtiéndose ambos en referentes en sus respectivos ámbitos. Pero volvamos al centro de nuestra historia. Ana y su meteórico ascenso. A los 19 años debutó en la pantalla con Los años perdidos, compartiendo créditos con grandes nombres como Rogelio Guerra, Alejandro Aragón y Silvia Pasquel. Fue solo el comienzo. Su participación en producciones como Yo no creo en los hombres y Destino la consolidaron, pero sería su papel de antagonista en Valeria y Maximiliano el que marcaría un punto de inflexión. Sin embargo, fue su inolvidable interpretación como la condesa Aimée de Altamira en la emblemática Corazón Salvaje, al lado de Edith González y Eduardo Palomo, lo que la inmortalizó en la memoria colectiva. Su química con Eduardo en pantalla era tan intensa que por momentos, el público se preguntaba si la ficción no estaría rozando la realidad. Años más tarde, Ana hablaría sin tapujos de aquella conexión especial, al recordar sus escenas con José Ángel Llamas, en Nada Personal. En una entrevista, confesó que filmar esas escenas íntimas fue sorprendentemente natural, porque la química entre ambos era innegable. No se trataba solo de actuación, era algo que traspasaba la pantalla, una tensión palpable que hizo vibrar al público y que, hasta hoy, sigue dando de qué hablar. Corría el año 1994. Un año que no solo marcaría su carrera, sino también su vida personal. Mientras grababa Alondra, la telenovela que la catapultó a lo más alto, Ana tomó una decisión que desconcertó a muchos y que, con el tiempo, sería interpretada como un acto de valentía. ¿Qué fue lo que la llevó a alejarse en el momento más brillante de su trayectoria? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa elección? Hoy, al fin, Ana Colchero ha decidido contarlo con su propia voz, y aquí, en este espacio, vamos a desentrañar cada detalle.
Prepárense, porque la verdad siempre supera la ficción. Así fue la decisión que dejó al mundo del espectáculo sin aliento y al mismo tiempo inspiró a muchos. Ana Colchero, en pleno auge de su carrera, mostró abiertamente su apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento político que alzaba la voz por los derechos de los pueblos originarios de México. Pero no fue un simple gesto de simpatía pasajera. Ana decidió dar un paso más allá. Dejó atrás los foros y los sets de grabación y se trasladó a Chiapas, el corazón de la lucha zapatista. Allí, en medio de las montañas y las comunidades marginadas, vivió junto a la gente, aprendiendo directamente sobre su búsqueda de justicia y dignidad. Fue una experiencia que no solo transformó su visión del mundo, sino que también la transformó a ella misma. Mientras su compromiso con la causa se hacía más profundo, comenzaron a circular rumores, y los medios no tardaron en tejer sus propias historias. La especulación era irresistible. ¿Acaso la actriz mantenía un vínculo sentimental con el subcomandante Marcos, el carismático líder del movimiento? Dos figuras públicas, cada una con su propio magnetismo, unidas en medio de uno de los capítulos más apasionantes de la historia reciente de México. Pero Ana, fiel a su carácter directo y lúcido, decidió despejar las sombras. En 2012, en una entrevista con Redacción NSI, abordó los rumores de frente. Es mi amigo, pero nada más. Nunca fue mi pareja. Siempre se dijo eso, pero no sé por qué. Explicó con claridad. Con esas palabras, desarmó años de especulaciones y dejó en claro su deseo de mantener el control sobre su propia narrativa, negándose a permitir que los medios dictaran su historia. En una conversación posterior con El Baseman, Ana profundizó en su vínculo con la causa zapatista. Mi relación con la causa zapatista data de 1994. No hago activismo como tal, sino que me involucro en lo que puedo con los movimientos que considero importantes, y con los que estoy de acuerdo. Sus palabras dibujaban el retrato de una mujer íntegra, que no seguía las modas ni los gestos superficiales, sino que elegía sus batallas con convicción, aun si eso implicaba alejarse de los reflectores. Pero aunque su compromiso político empezaba a perfilar una nueva imagen pública, fue su innegable talento como actriz lo que la mantuvo firme en el corazón de la audiencia. En 1995, Ana asumió el papel protagónico de Alondra, una telenovela de época que se convirtió en un fenómeno televisivo. Su interpretación, al lado de figuras como Gonzalo Vega, Ernesto Laguardia y Marga López, conquistó no solo al público mexicano, sino también a audiencias internacionales, consolidando su nombre más allá de las fronteras. Alondra. No fue una producción más. Fue un relato con alma, con personajes complejos y emociones a flor de piel. Y Ana, con su intensidad y profundidad interpretativa, elevó la historia a un nivel inolvidable. Su rostro se convirtió en sinónimo de una era dorada de las telenovelas, y su trabajo, en una referencia insoslayable del género. Sin embargo, el camino al éxito nunca es sencillo. Y para Ana, las luces del estrellato también trajeron sombras. En 1996, aceptó uno de los roles más controvertidos de su carrera. Camila de los Reyes, en la telenovela Nada Personal. Su química en pantalla con José Ángel Llamas desató comentarios desde el primer episodio, pero fue una escena particularmente apasionada, la que encendió aún más la atención del público, convirtiendo la serie en una de las más comentadas del año. Pero detrás de cámaras, algo se estaba gestando. Apenas 15 días antes de que concluyeran las grabaciones, Ana tomó una decisión que sorprendió a todos: abandonar la producción. Su salida no fue producto de un capricho, sino de principios. Según explicó más tarde en una entrevista con Clarín en 1996, su decisión estuvo ligada al incumplimiento de un acuerdo por parte de la producción. No podían cambiar mi personaje sin mi consentimiento,
pero sentí que lo estaban llevando por un camino que yo no podía respaldar. Camila, su personaje, estaba evolucionando de una manera que para Ana resultaba incoherente con la esencia inicial. Su partida fue vista por algunos como un acto arriesgado, pero para ella fue una cuestión de integridad artística y personal. Así, Ana Colchero no solo fue una actriz brillante, fue, y sigue siendo, una mujer fiel a sus convicciones, capaz de renunciar al éxito inmediato en nombre de su verdad. Y es justamente esa valentía, esa coherencia, lo que la ha convertido en una figura que trasciende la pantalla, dejando una huella imborrable en la cultura popular y en el corazón de quienes la admiramos. Pero la decisión de Ana Colchero de abandonar Nada Personal no fue impulsiva ni caprichosa. Hubo razones muy concretas que la llevaron a tomar ese camino. Desde el principio, Ana había aceptado interpretar a Camila de los Reyes bajo la premisa de que sería una mujer moderna, independiente, con valores sólidos y una carrera propia. Sin embargo, a medida que avanzaban los episodios, el personaje comenzó a transformarse en algo que distaba mucho de esa visión inicial. Camila, aquella mujer que debía representar la fortaleza y la autonomía femeninas, terminó retratada como frágil, contradictoria, casi una caricatura de sí misma. En la trama, ocultaba la identidad del padre de su hijo por mero capricho, aceptaba sin cuestionar las manipulaciones ajenas y, para colmo, acababa involucrada sentimentalmente con el hombre responsable de la muerte de su propio padre. Para Ana, cada capítulo era una traición al espíritu con el que había aceptado el papel. Su Camila ya no era libre. Era una figura moldeada al servicio de un guión que la despojaba de su esencia. No era solo una cuestión de arte, era una cuestión de principios. Ana quería mantener el control no solo sobre su personaje, sino también sobre la narrativa que proyectaba al mundo. Así, la actriz no se limitó a expresar su malestar puertas adentro. Habló públicamente sobre su desilusión en las páginas de La Jornada, mientras que el productor Epigmenio Ibarra compartía su versión de los hechos. Él sostenía que Ana quería un personaje más racional, activo, con una presencia fuerte y decidida, mientras que la producción apostaba por una figura más tradicional y sumisa. Ana lo tenía claro. No solo quería interpretar a la protagonista, sino ser parte activa en la construcción de su historia. Ante la imposibilidad de reconciliar esas visiones, Ana optó por ir más allá y emprendió acciones legales contra TV Azteca. En 2002, el tribunal le dio la razón. La cadena había incumplido el contrato al modificar su personaje sin su consentimiento y fue condenada a indemnizarla con $5,000. Aquel capítulo no solo fue un triunfo legal, marcó un punto de inflexión. Ana dejó Televisa, se unió a TV Azteca y se convirtió en la estrella de Nada Personal, el primer melodrama de la nueva televisora, elogiado por su tono contemporáneo y su valentía al abordar temas como la corrupción y el narcotráfico. La serie fue un éxito rotundo, pero incluso allí, las tensiones no tardaron en emerger. Antes de que se rodaran los episodios finales, Ana volvió a demandar a Azteca por incumplimiento de contrato. 5 años después, ganó nuevamente. Sin embargo, esta última victoria también fue una despedida. Nada Personal sería la última telenovela que protagonizaría Ana Colchero. Su salida de Televisa, las demandas y su firme negativa a aceptar roles que comprometieran sus principios marcaron, en efecto, su exilio de la televisión mexicana. Avancemos hasta 1999. Ana Colchero seguía siendo un nombre reconocido y respetado en México, famosa por sus actuaciones inolvidables. Pero ese año representó un nuevo salto en su carrera. Decidió llevar su talento más allá de las fronteras. Protagonizó la telenovela peruana Isabela, Mujer Enamorada, junto al galán Christian Meyer. La serie fue un éxito, catapultando a Ana al estrellato internacional. Pero como suele suceder, la magia de la ficción no siempre refleja la realidad. Mientras Isabela y su amado vivían una historia apasionada en pantalla, tras las cámaras la relación entre Ana y Christian era muy distinta.
Los rumores de tensiones en el set no tardaron en correr, y Ana no rehuyó las preguntas. En una entrevista con El Comercio fue franca. Es cierto, Christian Meyer y yo no somos amigos, pero somos compañeros de trabajo y tratamos de dar lo mejor en cada escena para que salga impecable. La declaración, sobria pero directa, dejó claro que la relación era estrictamente profesional. Sin embargo, la tensión entre ambos era un secreto a voces. Y en 2009, Ana fue aún más abierta en una entrevista con 10 minutos. No veo ningún sacrificio en filmar escenas de amor, a menos que no te guste el galán o no te lleves bien con él, dijo con una sonrisa enigmática. Y no dejó espacio a dudas. Hablaba de su experiencia con Christian Meyer en Isabela. El público también percibió esa falta de química, pero mientras su carrera televisiva comenzaba a apagarse, Ana Colchero estaba a punto de abrir un nuevo capítulo en su vida. En el año 2000, su nombre volvió a acaparar titulares. Aunque esta vez por motivos muy distintos a su carrera artística. La prensa aseguraba que Ana, entonces de 32 años, estaba a punto de casarse con un hombre mayor. Pero antes de que la historia tomara vuelo, la propia Ana se apresuró a desmentir los rumores. La noticia causó revuelo. El prometido de Ana Colchero, decían los tabloides, tenía 67 años. Pero fiel a su estilo directo, Ana no tardó en poner las cosas en su sitio. Han dicho que mi novio es mayor que yo, que tiene 67 años. Pero no tiene 67, ni siquiera 50. Comentó entre risas en una entrevista con El Norte, en marzo del año 2000. Pobrecito, lo han hecho mucho mayor de lo que es. Añadió con esa mezcla de humor y franqueza que siempre la caracterizó. No había verdad en aquellas especulaciones desmedidas. Su pareja no era un anciano, simplemente era un hombre mayor que ella, pero dentro de lo razonable, nada fuera de lo común. Su nombre, José del Val, un etnólogo con quien Ana había construido una relación sólida y discreta, lejos de las cámaras. La actriz reveló que llevaban varios años juntos antes de decidir dar el gran paso. Pero para entender bien esta historia, debemos retroceder un poco. En 1998, tras su regreso a México, la vida de Ana Colchero empezó a transformarse. Su carrera, marcada por el éxito y la controversia, estaba a punto de dar un giro inesperado. Comenzó a centrar su energía en algo mucho más significativo. El trabajo humanitario en Chiapas, su contacto directo con las comunidades indígenas, su inmersión en una causa que iba más allá de los reflectores. Fue allí, en ese contexto de lucha y compromiso, donde conoció a José del Val. Es un hombre sencillo, honesto, muy inteligente, y sobre todo, lo admiro profundamente, confesó Ana en una entrevista, dejando entrever la admiración y el cariño que sentía por él. Junto a José, Ana encontró algo que había sido esquivo durante años: estabilidad. Y para una mujer tan apasionada y determinada como ella, esa calma era invaluable. El 7 de abril del año 2000, Ana y José se casaron por lo civil, tras 2 años de relación. Fue el inicio de una nueva etapa. Ana decidió alejarse de los reflectores y poner su carrera en pausa. Quiero tomarme un descanso para dedicarme a mi esposo y a escribir. Además, tenemos muchas ganas de tener hijos, compartió entonces. Era un nuevo comienzo, una promesa de plenitud personal, amor y maternidad. Pero la vida, con su ironía implacable, tenía otros planes. A pesar del profundo deseo de Ana de ser madre, ese anhelo no se concretó. Los detalles de su lucha personal salieron a la luz años después, en 2009, cuando Ana habló abiertamente en una entrevista con la revista 10 Minutos. No puedo tener hijos. Lo descubrí tras someterme a varios tratamientos, confesó con la misma sinceridad que siempre la acompañó. Lo pasé muy mal, pero ya lo superé. Fueron palabras simples, pero cargadas de una resiliencia profunda, de una aceptación serena tras un camino de dolor silencioso. ¿Y su matrimonio? ¿Qué fue de su relación con José del Val? Ahí,
Ana eligió el silencio. En una entrevista de 2012 con TIBC, mencionó casualmente que tenía novio, sin dar más detalles. Su vida sentimental se volvió un enigma, una esfera privada que prefirió mantener lejos de las miradas ajenas. Mientras tanto, su carrera dio otro giro. En 2002 incursionó en el cine, con papeles en El columpio del diablo y Acosada. Pero su corazón, su verdadera pasión, la llevaba hacia otro territorio, la escritura. Ana comprendió que ya había cumplido sus metas como actriz. El escenario y la pantalla, aunque le dieron fama, ya no bastaban. Quería contar sus historias con su propia voz, sin intermediarios, sin guionistas ni productores que alteraran su narrativa. En 2006, Ana tomó una decisión trascendental. Se mudó a España. No fue una mudanza trivial. No era solo alejarse del bullicio de la fama, sino también una respuesta personal y política. México vivía entonces los estragos de la guerra contra el narcotráfico, declarada por el presidente Felipe Calderón. Ana, siempre comprometida con las causas sociales, se sintió profundamente afectada por la violencia, la impunidad, la desolación que asolaban su país. No fue solo una espectadora, lo vivió como una herida propia. Fue una gran desilusión, confesó en una entrevista años después. La actriz, que alguna vez fue símbolo de fuerza en la pantalla, encontró su lucha fuera de ella, en las palabras, en los libros, en la defensa de lo que consideraba justo. Y así, Ana Colchero, la estrella que brilló en las telenovelas, se convirtió en algo aún más complejo y admirable. Una mujer fiel a sí misma, a sus ideales, a su verdad. En una entrevista de 2012, Ana Colchero habló sin rodeos. Lo pasé muy mal con la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón, confesó, dejando claro cuánto había pesado ese conflicto en su decisión de abandonar México. Pero aunque anhelaba paz y distancia, Ana nunca rompió del todo sus lazos con su tierra natal. Desde España, donde se estableció, seguía visitando México con frecuencia. Su vínculo con su país era profundo, inquebrantable, una parte esencial de su identidad, aún viviendo al otro lado del océano. Avancemos hasta el presente. Podría pensarse que Ana Colchero desapareció del mapa, diluyéndose en el olvido tras más de 2 décadas lejos de la televisión. Pero la realidad es otra. Ana sigue presente, más vigente de lo que muchos imaginan. Las redes sociales nos han dado un vistazo a su vida actual. Aunque alejada del ojo público, Ana mantiene contacto con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde comparte retazos de su día a día. Hoy, a sus 56 años, Ana se presenta en su perfil como actriz y escritora mexicana. Un título sencillo pero poderoso, que encapsula las 2 grandes pasiones de su vida. Y déjame decirlo, Ana sigue siendo deslumbrante. Su belleza, la misma que la convirtió en un ícono, permanece intacta, pero es su porte, su confianza serena, su elegancia sin esfuerzo lo que más impresiona en sus fotos recientes. Su última publicación en Instagram, en 2020, marcó un momento significativo. Ana compartió que su enfoque estaba completamente volcado a la escritura. No era un pasatiempo pasajero, era un compromiso profundo. Desde entonces, ha publicado 5 libros, cada uno reflejo de su evolución personal y creativa. Su trayectoria literaria comenzó en 2006 con Entre dos fuegos, continuó en 2012 con Los hijos del tiempo, y en 2013 publicó 3 títulos más: Nacemos muertos, Por mi propia mano y El misterio de Cher Rostand. Cada obra ofrece una ventana única a su pensamiento, abordando desde los dilemas de la existencia hasta los misterios más insondables de la condición humana. ¿De dónde surgió esta pasión por la escritura? No fue simplemente un cambio de carrera, sino una búsqueda de significado, una forma de seguir contando historias bajo sus propias reglas. Tras vivir un tiempo en Madrid, Ana se mudó a Barcelona, donde lleva ya 6 años residiendo. Pero incluso allí, su corazón seguía volviendo a México. El regreso del PRI al poder fue decisivo.
Decidí quedarme en España, confesó en una entrevista, dejando entrever cómo el clima político influyó en su elección. Para alguien tan crítica y consciente como ella, quedarse en España era también una forma de proteger su paz interior, lejos de la turbulencia constante de su país natal. Durante su vida lejos del foco público, Ana también se involucró en causas sociales. Pero, como aclaró más de una vez, no se convirtió en una activista política tradicional. No activismo político, que quede claro, subrayaba. Su impulso nacía de la compasión, de la indignación frente a las injusticias que la conmovían. Ya fuera en España o en cualquier otro lugar, Ana no podía ignorar lo que veía a su alrededor. Su implicación era natural, instintiva, pero sin afán proselitista. Hoy, Ana canaliza esa sensibilidad en su escritura. La única forma en que puedo abordar el malestar que me causa la injusticia es a través de mi escritura, explicó. En sus palabras, la literatura no es un vehículo para transmitir una agenda política ni un manifiesto ideológico. No se trata de politizar o de transmitir un mensaje, insiste. Su obra es, más bien, una contemplación, una exploración personal de la vida, de la muerte, del misterio de lo que está por venir. En otras palabras, la pluma de Ana Colchero no busca transformar el mundo desde lo explícito, sino invitar al lector a una reflexión íntima, casi filosófica, sobre la experiencia humana. Y así, lejos de las cámaras, Ana sigue escribiendo su historia, fiel a sí misma, sin necesidad de volver al escenario que una vez conquistó. Pero el activismo de Ana Colchero no se limitó a sus proyectos personales ni a causas aisladas. También tuvo un impacto tangible en el mundo real. En 2006 participó activamente en la concienciación sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, una ciudad marcada por la violencia y la impunidad. Ese mismo año formó parte de una poderosa campaña al organizar el evento Mujeres sin Miedo. Todas somos Atenco. En solidaridad con las mujeres brutalmente agredidas por las fuerzas policiales en San Salvador Atenco, Estado de México. Años más tarde, en 2014, Ana rompió su habitual silencio en redes sociales. Y cuando decidió hablar, no fue para promocionar su trabajo ni para compartir su vida personal. Fue para alzar la voz ante una tragedia que sacudió a México, una tragedia que no podía ignorar. A través de su página de Facebook, Ana publicó un mensaje conmovedor que rápidamente desató una oleada de respuestas y terminó siendo reproducido en La Jornada, uno de los periódicos más respetados del país. Su mensaje hacía referencia a la dolorosa muerte de José Luis Alberto Tatli Tamayo, un niño de 13 años cuya vida fue arrancada por una bala de goma disparada durante una protesta por la Policía Estatal de Puebla, bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle. José Luis volvía de la escuela acompañado de su madre cuando fue alcanzado por el proyectil. 10 días después, el 19 de julio, falleció en terapia intensiva. Ana no solo expresó su indignación, instó a sus seguidores a contactar a la madre del niño, Elía Tamayo, para ofrecerle apoyo y solidaridad. Pero fue más allá. Conmovida, escribió una carta pública dirigida directamente a la señora Tamayo. Una carta que, palabra por palabra, transmitía una compasión profunda y un compromiso inquebrantable. Querida señora Elia Tamayo, lamento profundamente su tragedia. Tiene mi solidaridad incondicional y mi apoyo en todo lo que pueda ayudarle. Me entristece no poder estar cerca de usted y ponerme a su disposición después de darle un largo abrazo. Comenzaba la misiva. Con esas líneas iniciales, Ana estableció el tono de una carta que no solo reconocía el dolor desgarrador de una madre, sino también la urgencia de la acción colectiva. Su dolor no puede mitigarse, pero la exigencia de justicia debe ser tarea de todos para ayudar a aliviarlo un poco. Los asesinos de su hijo no deben quedar impunes, y usted necesita nuestros esfuerzos para lograrlo. Haré todo lo que esté en mi poder. Y al final, con una calidez que trascendía la distancia, cerró. Le envío mi cariño y solidaridad incondicional, querida señora Tamayo. Esa carta resonó profundamente.
Miles de personas en México y más allá respondieron, compartiendo mensajes de apoyo, indignación y esperanza. No eran simples comentarios. Eran voces unidas por la empatía, por el deseo de justicia. En los meses que siguieron, esa ola de solidaridad ayudó a mantener viva la exigencia de rendición de cuentas, presionando a las autoridades para asumir responsabilidad por la violencia ejercida contra José Luis. Pero el compromiso de Ana no se limitó a esa única causa. A lo largo de los años, ha seguido involucrándose en diversas iniciativas benéficas, enfocando su energía en la defensa de los derechos humanos y en apoyar a quienes más lo necesitan. Su presencia en redes sociales, aunque esporádica, lleva más de 5 años sin publicar en Instagram o Case, antes Twitter, no es reflejo de inactividad. Al contrario, sus acciones, silenciosas pero firmes, hablan más fuerte que cualquier tweet o selfie. Hoy, Ana Colchero sigue siendo una fuerza discreta pero poderosa. Su activismo no busca reflectores ni aplausos, sino impacto real. Y su vida es un recordatorio de que no hace falta estar constantemente bajo los focos para marcar la diferencia. A veces, son los actos de bondad callada, los mensajes sinceros de apoyo, la búsqueda constante e inquebrantable de justicia, los que dejan la huella más profunda. Porque al final, como demostró Ana, una sola voz, bien dirigida, puede encender la chispa de un cambio colectivo.